algo en la tercera semana de desarrollo cuando estábamos describiendo la parte de la placa neural. La placa neural iban a ser como dos elevaciones que vienen del ectodermo y va a llegar a un punto donde se van a fusionar. O sea, aquí estamos viendo nuestro ectodermo. Esto viene a representar la cavidad amniótica aquí arriba, saco vitelino, mesodermo, endodermo y nuestra notocorda. Entonces, estamos viendo que tenemos células de la placa neural que vienen a elevarse poco a poco y a formar un cordón o una parte de un canal que tenemos a ese nivel. Al mismo tiempo, esas elevaciones poco a poco en la parte central se van a ir a fusionar. ¿Dónde inicia? Menciona de que se inicia a nivel de la fosita primitiva. Aquí tenemos nuestra línea primitiva que termina en el nódulo primitivo. Esto va de caudal a cefálico. Y la fosita primitiva, vamos a ver de que en ese o a ese nivel es que se está desarrollando esa placa neural. Al fusionar se va a formar el tubo neural, pero este tubo neural nosotros vamos a observar que se fusiona en la parte medial y en los extremos no llega a fusionarse por completo en un inicio. Tanto en la parte cefálica como en la parte caudal quedan abiertos. Entonces se menciona la parte caudal, se le denomina neuróporo anterior y la parte cefálica, neuróporo anterior, y la parte caudal se le denomina neuróporo posterior. Entonces seguimos viendo esa elevación. Estas estructuras que estamos viendo aquí, estas bolitas que se desarrollan, son del mesodermo, que son los que provienen o se va a desarrollar la somita. Habíamos dicho en la parte caudal se denomina somita, en la parte cefálica somitómera. Entonces los bordes laterales se elevan y se forman los pliegues neurales, como estamos viendo, cada vez poco a poco se van cerrando hasta formar el tubo neural, hasta fusionarse, pero en la parte media. Y ahí es donde tenemos nuestro tubo neural. Y tenemos nuestro tubo neural, notocorda y la parte del mesodermo. Estas son células de la cresta neural que quedan libres ahí. Entonces aquí estamos observando, vean cómo se fusiona por completo y acá neuróporo anterior, neuróporo posterior, que es la parte cefálica y la parte caudal. Veamos estas estructuras, habíamos denominado somita y en la región cefálica somitómera. Igual al mismo tiempo todo se está desarrollando con respecto a la parte cardíaca, a la parte digestiva, todo esto se desarrolla al mismo tiempo. Nosotros simplemente lo estamos viendo por separado para poderlo entender. Esta es nuestra parte del cerebro y esta es la parte medular. Esta es la que vamos a observar que se denomina como cerebro primitivo, donde en un inicio se le denomina cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Esto a su vez se va a denominar luego en cada una de las estructuras con respecto a su denominación. Tenemos el rombencéfalo, el mesencéfalo y el telencéfalo, que vamos a ver ahora. Ahora, dice, el crecimiento y desarrollo del tubo neural es producto de la diferenciación de las células neuroepiteliales. Estas son nuestras células neuroepiteliales. ¿Dónde se ve o dónde en el adulto se ve células neuroepiteliales? ¿Con sueño cueto o hambre? En histología, ¿dónde han mencionado células neuroepiteliales? ¿No la han mencionado?
¿No conocen? Me voy a reclamar al doctor la mierda. Pues menciona. Son células epiteliales especializadas que están en los órganos sensoriales. ¿Dónde tenemos órganos sensoriales? El ojo, el oído. Son células neuroepiteliales. En el tacto también, pero no tanto como epitelio. Son otros tipos de terminaciones, otras características. Pero nosotros estamos viendo que desde este punto ya embriológico, o sea, ustedes han mencionado, a lo que me voy es que ustedes han mencionado dentro también del tema de histología, aparte de la embriología, donde se menciona el tejido conectivo, ¿no ves? Por ejemplo, hay un tejido conectivo embrionario. Dentro del tejido epitelial también tenemos una parte epitelial, o sea, todas estas células que estamos hablando en relación a las tres capas germinativas, o sea, llámese ectodermo, mesodermo y endodermo, son células epiteliales. Ya desde embriológicamente ya hay desarrollo de estas estructuras. Entonces, de esa manera, por eso es que se mencionan estas células neuroepiteliales. Aparte de eso, esto es en el cerebro primitivo, lo que estamos mencionando, cerebro anterior, cerebro medio, la parte de cráneo, o craneal si ustedes quieren, o la parte central, donde están los hemisferios cerebrales, donde está el cerebelo, bulbo raquídeo, tronco encefálico, todo eso corresponde a ese cerebro primitivo. La parte de la columna nerviosa es lo que vamos a ver y observar que se desarrolla formando otros grupos de células, otros núcleos, donde se va a denominar la placa alar y la placa basal, donde van a diferenciarse luego en neuronas motoras y en neuronas sensitivas, a ese nivel. Pero nosotros vamos a mencionar justamente de que el crecimiento y desarrollo de ese tubo neural es producto de la diferenciación de esas células neuroepiteliales. Entonces, como estamos viendo, este cerebro primitivo, eso que estamos viendo allá, nuestra región del cerebro, es justamente esta estructura: cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Igual aquí, cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Ahora, el cerebro anterior va a tener otra denominación que ahorita vamos a ver, el medio también y el posterior también. A su vez, solamente se subdividen, o sea, se van a diferenciar en otras dos luego, el cerebro anterior y el cerebro posterior. El medio no se va a subdividir. Bien, ¿dónde está? Acá. Las vesículas encefálicas primarias se dividen, dice, en prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo, como habíamos mencionado, o cerebro posterior. Aquí tenemos anterior, medio y posterior. El anterior se le va a denominar prosencéfalo, significa lo mismo. El medio, mesencéfalo, y el posterior se va a denominar rombencéfalo. Entonces, el prosencéfalo y el rombencéfalo son los que se van a subdividir. Por ejemplo, el rombencéfalo, tenemos, cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo o cerebro anterior está constituido por otras dos estructuras, que es lo que se denomina el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Qué tenemos? Telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo, por ejemplo, es lo que va a formar los hemisferios cerebrales. Entonces, el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales y la lámina terminal. Ahora, el diencéfalo, el diencéfalo participa en la formación de la parte de los ojos, hipófisis, tálamo, hipotálamo y la epífisis. ¿De qué manera? Participa, como hemos dicho, en la formación de los ojos, tálamo, hipotálamo y epífisis. Ahora, al formar los ojos va a formar las vesículas ópticas, que estas se transformarán luego en la cúpula óptica, que ya hemos mencionado, es lo que habíamos visto anteriormente. Y tenemos nuestros surcos ópticos, como estamos viendo, una vesícula óptica, luego la cúpula, que la tenemos aquí.
Y esta cúpula, habíamos dicho, tiene un grupo de células externas, un grupo de células internas, que al estar en contacto con el ectodermo superficial va a formar la vesícula del cristalino, y así sucesivamente vamos a desarrollar las estructuras que corresponden a la parte del ojo. Entonces, el diencéfalo es que participa en esa estructura. También participa en la formación de la hipófisis con la prolongación llamada infundíbulo, que dará origen al tallo y al túbulo posterior de la hipófisis. Lóbulo anterior. Nosotros vamos a observar entonces que la hipófisis, y van a ver histológicamente que se divide en una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, o neurohipófisis y adenohipófisis. La parte de la neurohipófisis es justamente la que se está desarrollando de esta estructura que es el diencéfalo. Ahora, eso viene por eso de arriba hacia abajo. Se dirige hasta donde está formándose el efenoide, a nivel del cuerpo del efenoide, en la silla turca, ahí se va a alojar esta parte. Ahora, de abajo tenemos células ectodérmicas que se van a desarrollar a nivel del estomodeo. Habíamos dicho que cuando se desarrolla la parte de la cabeza y cuello, cuando tenemos los primeros arcos faringios que van a fusionarse hacia adelante para formar maxilar superior, maxilar inferior, forma la parte de la boca que es el estomodeo. Este está cubierto por una membrana en un inicio que está cerrada. De aquí, esta membrana es que se va a desarrollar la bolsa de Rathke, que se denomina, y de aquí se dirige hacia arriba. A estar en contacto, como estamos viendo, de aquí de abajo sube a estar en contacto con esta parte del diencéfalo, con la parte del infundíbulo, viniendo del diencéfalo, que es lo que se va a formar como la neurohipófisis. Estas dos estructuras, si bien están fusionadas, forman una sola glándula, son derivadas del mismo capa germinativa, pero de distintas estructuras se van a venir. Una va de arriba hacia abajo y la otra va de abajo hacia arriba y llegan a fusionarse. Entonces, también este diencéfalo participa en la formación del tálamo, por el cual van a transcurrir estas fibras nerviosas motoras. No nos olvidemos de que el tálamo y el hipotálamo sus núcleos están a ese nivel, y las fibras nerviosas son las que llegan hasta la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis no produce hormonas, es simplemente reservorio. Van a producirse en los núcleos más arriba, en el tálamo y en el hipotálamo. Igual el diencéfalo participa en la formación del hipotálamo, que regula funciones vegetativas como el sueño, temperatura, digestión y conducta emocional. El mesencéfalo, que es la parte del cerebro medio, no va a subdividirse. Se dice y se menciona que es la parte más primitiva de estas vesículas. O sea, en general esta es una vesícula, esta es otra y esta es otra, porque se mantiene, no se subdivide. Entonces, el mesencéfalo es un grupo de núcleos motores y viscerales, que ahí vamos a tener los oculares. El rombencéfalo, en cambio, se va a dividir en dos estructuras. Estamos viendo aquí. En un inicio, como observamos anteriormente, en un inicio es una sola estructura que se continúa con, o sea, es una sola vesícula. Ahora, llega un momento donde empieza a formarse una escotadura, como estamos viendo, y la va a dividir en dos partes. En el cerebro anterior, o en esta vesícula que estábamos viendo, si bien se divide en dos estructuras, pero no hay nada que lo separe. En cambio, aquí sí hay una escotadura que va a separar estas dos estructuras. Ese rombencéfalo, cerebro posterior, está formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Qué es lo que va a formar cada una de estas estructuras? Tenemos que el metencéfalo origina el cerebelo y la protuberancia. Aquí tenemos la parte del cerebelo que se va a desarrollar y la parte de la protuberancia. Y el metencéfalo origina, como estamos viendo, cerebelo, ¿dónde está? El metencéfalo y ¿dónde está el mielencéfalo? Ahorita vamos a ver dónde está. El cerebro es un centro de coordinación de la postura. Sí, aquí está, protuberancia, forma bien. Bueno, nos está mencionando de que el cerebelo, no nos olvidemos que es el centro de coordinación y de postura y los movimientos musculares. ¿Qué significa eso? De que si se daña el cerebelo,
la persona puede tener alteraciones en el equilibrio e inclusive puede darse el caso de que se menciona como la caminata o la marcha en nubes de algodón, se menciona, o sea, la persona al pisar, o sea, nosotros al pisar tenemos o sabemos, nuestro centro de gravedad nos dice de que hasta ahí llega el suelo. O sea, hay que comunique y nos mencione para que más nos mantengamos erguidos, o sea, no nos vamos para un lado ni para el otro. En esta alteración o en este que pudiera haber, la persona no tiene una sensación o no hay sensibilidad en relación cuando pisa el suelo. Por eso es que la persona se puede desequilibrar. O sea, nosotros, por ejemplo, si nosotros nos ponemos un pie, empezamos a perder el equilibrio. Entonces, lo mismo sucede con esa persona cuando hay daño a nivel cerebral, cerebelo. La protuberancia vía de pasaje nosotros de las fibras nerviosas entre la corteza cerebral y la médula espinal. Aquí nosotros sabemos que aquí en la protuberancia es donde hay el entrecruzamiento de las fibras nerviosas. Por eso es que ustedes han visto y van a observar de que en el cerebro, en la corteza cerebral es sustancia gris y en el centro sustancia blanca, ¿no es cierto? A nivel de la protuberancia estas fibras se entrecruzan. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que vamos a ver a nivel de la columna, a nivel central sustancia gris y a nivel periférico sustancia blanca. Justamente por ese entrecruzamiento que va. Y por último, el mielencéfalo, ¿qué es lo que va a originar? El bulbo raquídeo, que lo tenemos aquí, el bulbo raquídeo. La médula espinal es, como les mencionaba, en donde se va a desarrollar los dos grupos de células que teníamos, la placa alar y la placa basal, que una va a formar núcleos motores y la otra núcleos sensitivos en ese desarrollo. Con respecto al sistema nervioso autónomo, teníamos el simpático y el parasimpático. Las células de la cresta neural son aquellas que van a originar el sistema simpático. Ahora, el parasimpático, las neuronas del tronco encefálico y la región sacra de la médula espinal son las que dan origen al parasimpático. Aquí simplemente nos está resumiendo lo que ya hemos visto: cerebro anterior, medio y posterior. El cerebro anterior es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y el prosencéfalo se divide en telencéfalo y encéfalo. Aquí las estructuras que van a formar. El mesencéfalo, habíamos dicho, está en relación a la protuberancia solamente. Y el cerebro posterior o rombencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Metencéfalo, protuberancia, cerebelo. Y aquí tenemos el mielencéfalo bulborraquídeo. Dentro de las malformaciones hay una en común aquí en Bolivia, de las malformaciones del sistema nervioso. Hemos observado de que estas malformaciones, en algunos casos, está desarrollado el sistema nervioso por completo. O sea, a lo que me refiero es que tiene sistema nervioso central, tiene sistema nervioso periférico. Lo que está alterado es la funcionalidad. Es lo que sucede, por ejemplo, en la parálisis cerebral infantil. O sea, está desarrollado el sistema nervioso, pero la funcionalidad es la que está alterada. Él no puede movilizarse por sí mismo, pero el sistema nervioso autónomo sí está funcionando, no tiene alteraciones a ese nivel. Otro que vamos a observar es cuando no se logra desarrollar por completo el sistema nervioso, ocasionando también de que el sistema óseo no se desarrolle también. Aquí, por ejemplo, no hay cráneo ni columna y no hay ni sistema nervioso, tanto la parte del cerebro como de la médula espinal. A eso se le va a denominar anencefalo. Otra malformación que vamos a ver de que cuando la masa encefálica disminuye de tamaño se denomina microcefalia. Hubo mucha polémica y controversia últimamente o en las enfermedades que dieron último, por ejemplo, del Zika. Unos autores y unos médicos, o sea, investigadores, decían de que sí producía microcefalia, otros decían que no producía microcefalia, y todo dependía en el periodo en que fue expuesto el embarazo al virus. Entonces,
después se vio de que sí causa microcefalia. Eso es cuando la masa encefálica y el cráneo están disminuidos de tamaño, pero no significa de que no esté formado o no esté desarrollado. Su alteración es más que todo funcional, o sea, sí tiene el cerebro, pero va a tener cierto nivel de funcionalidad ese sistema nervioso. Y lo contrario es la macrocefalia, o sea, cuando el cerebro y el cráneo son muy grandes en exceso. Pero eso no significa de que sea más inteligente, de que tenga más masa encefálica, o sea, más cerebro va a ser más inteligente, eso no significa. Puede igual tener alteraciones, igual donde tenga deficiencia de funcionalidad. Cuando se llena de líquido, y en esto es muy importante, cuando se llena de líquido, hablando de eso, ¿qué tipo de líquido tenemos a nivel cerebral? ¿Tenemos líquido amniótico? ¿Qué tipo de líquido es? Ampuero. ¿Qué tipo de líquido tenemos a nivel cerebral? ¿Tenemos líquido amniótico ahí? No. ¿Y entonces qué líquido tenemos si no tenemos líquido amniótico? No le ayude. Gutiérrez, no le ayude. ¿Ah? Ampuero, ¿qué tipo de líquido tenemos a nivel cerebral? No puede ser. Líquido cefalorraquídeo. Sí tenemos líquido cefalorraquídeo. No hay más líquido ahí. Cuando hay una excesiva producción de líquido, es lo que se denomina como hidrocefalia. Ahora, en este caso, o sea, en el recién nacido, cuando tiene hidrocefalia, efectivamente se le ve el cráneo todo agrandado, pero es porque está lleno de líquido. Ahora, ¿qué sucedería en el adulto, o si en uno de ustedes, por ejemplo, que ya está fusionado su cerebro, sus huesos, perdón, ya están fusionados sus huesos? ¿Qué sucedería si tienen hidrocefalia? ¿Qué sucedería? ¿Ah? No lo van a pillar en ChatGPT, en Google, no lo van a pillar porque es algo, o sea, aprendan ustedes que la inteligencia artificial no piensa por ustedes tienen que pensar por sí solos. Traten, es de lógica simplemente. ¿Qué sucedería? Va a haber una compresión, pero ¿eso qué ocasionaría una compresión en el cerebro? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, coma, me dice, yo creo que más que todo fallece la persona. Se muere. ¿Por qué? Puede ser también, puede inducir un coma, pero ¿por qué? Por la compresión del cerebro no funcionaría. Pero para que pase eso, o sea, para que el cerebro se comprima tiene que pasar mucho, ¿me entiendes? Hasta que dañe este sistema nervioso. Hay otra causa, que está más abajito. Pero eso va a tardar. Es como, por ejemplo, en los derrames cerebrales que se le menciona, entonces la persona puede fallecer en ese momento. ¿No? No piensan, ¿no? Vidal, ¿qué opina? ¿Qué dice ChatGPT? ¿No hay? Es del libro, tampoco está en el libro. ¿Ah? Sí, pero a largo plazo. Daño cerebral a largo plazo, irrigación a largo plazo. Hay algo inmediato, o sea, la persona puede fallecer en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Ah? Infección, no, infección está altísima. Comprime, ¿pero qué? No tanto la arteria cerebral. A ver, por eso, ¿qué? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Quién? No, ya están fusionados, eso no se abre. Para arriba ni para afuera no se va a expandir, es para adentro. Va a comprimir efectivamente, pero al comprimir, ¿dónde va a afectar en primer lugar?
No, pues no en el líquido, si es el líquido que está ocasionando la compresión. A ver, pues. ¿Ah? No, en meninges no. No hay nervios en meninge, digamos. No afectaría. Doctor, ¿afectaría nuestros oídos? No. ¿En el desarrollo neuro qué? No, si ya se formó ya. Estoy diciendo en el adulto, en ustedes, ¿qué sucedería? No, ahorita vamos a entrar en ese caso, pero primero piensen en ustedes. ¿Ah? ¿Eh? ¿Nada? A ver, piense, pues, ¿qué hay más abajo? O sea, La médula espinal, el cerebelo. ¿hacia dónde? O sea, ¿por dónde sale justamente el sistema nervioso? ¿Por dónde La sale? médula espinal. No por la médula, ¿por dónde? O sea, la médula, ¿por dónde pasa? ¿De dónde sale? Ustedes que son anatomistas, hueso del cráneo. ¿No les ha enseñado el doctor Vino? ¿Orificio qué? El orificio humano, efectivamente, en el occipital. ¿Pues qué sale por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Bulbo raquídeo, protuberancia. Usted me dijo que comprime el sistema nervioso, pero ¿qué parte? ¿Seguro? No escuché. Entonces, O sea, a ese nivel, o sea, tiene que, o sea, de afuera, ¿no ve? Comprime. Ahí se enclava eso porque no va a pasar, entonces hay daño a ese nivel. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Centro respiratorio y centro cardíaco. Núcleos tenemos ahí del centro respiratorio. Y si eso se daña, ¿qué es lo que sucede? Se para, pues el corazón, no otra cosa. El corazón y el pulmón no respiran. Si el corazón no funciona y no funciona el pulmón, ¿qué sucede? Se muere, pues no se muere. entonces el núcleo del nervio vago, ese se dañaría, en otros palabras. Todo lo que está en relación a ese nivel, o sea, a corto plazo, o sea, rápidamente, por eso es que ustedes, o sea, el médico, si hay, digamos, aumento de presión intracraneal, ese es el miedo, que eso comprima y... ¿Han visto TikTok? Pero eso pasa así rápido. Sí. No hay como que primero yo que sé, por decir, parálisis facial, o yo sé que te hago así. Empieza pues con eso. El paciente empieza porque hay daños, por eso hay daños a ese. ¿Qué pasa pues ahí si todos los nervios tienen que salir por ahí? Entonces, por eso les digo. Entonces, aquí va a suceder lo mismo. La diferencia es que aquí sí va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque el cráneo no está fusionado, o sea, tiene cómo expandirse. Y ustedes tienen tiempo de cómo solucionar eso. Aquí hay que drenar. Este líquido hay que drenarlo. Ahora, si el paciente está, su recién nacido, o sea, está con hidrocefalia, eso va a tener siempre hidrocefalia. O sea, no es que si nosotros lo drenamos y ya se curó. No. Le deja la orina. Tenemos que dejarle una válvula, se puede dejar una válvula, se le deja una válvula que esa manguerita, o sea, tenemos que dejarle una manguerita con su válvula que viene directamente, en un inicio es a un frasco, mientras que drena, pero luego para que directamente todo el tiempo vaya drenando es a nivel abdominal, se coloca a nivel abdominal, que vaya el líquido ahí, no al estómago, al abdomen, fondo de saco, se reabsorbe eso. Enfermedades pues, que pudiera dar en el embarazo, una de esas, digamos, son los problemas virales, el dengue, chikungunya, todos esos problemas virales pueden causar hidrocefalia. En un adulto no, hidrocefalia es por otras causas, infecciones. Infecciones pueden causar. ¿Un golpe puede causar hidrocefalia? Sí. Claro, no, claro, pero tenemos que ver esa hidrocefalia, en este caso, en un golpe puede ser causado por una hemorragia. Hay un derrame, hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo, si es grueso, digamos, si es grande,
Entonces, que ustedes que han aprendido histología 100 puntos, tenemos vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Si es un vaso de mediano calibre, entonces el sangrado va a ser más. Entonces, más rápido la persona va a sufrir daño. Pero si es un pequeño calibre, o sea, esto está, de a poquito se va formando ese coágulo, de a poquito, entonces el paciente, cuando hay un golpe a nivel craneal, por eso es que siempre se lo deja al paciente en observación 24 horas, porque después de eso, o en el transcurso de esas 24 horas, el paciente puede presentar alguna sintomatología. Normalmente en algunos casos son en los que hay aceleración y desaceleración brusca del cerebro. En los choques o ustedes, digamos, al cabecear algo, entonces al hacer una aceleración y desaceleración brusca del cráneo, puede golpear y puede causar justamente un edema cerebral y causar una hidrocefalia. Son distintos tipos de hidrocefalia. Otra causa que podemos tener son hernias cerebrales, que es meningia, o sea, no se ha desarrollado, es igual que las espinas bífidas. Nosotros vamos a observar que si una parte del hueso no se desarrolla, ya sea a nivel craneal o a nivel de columna vertebral, porque recordando, ustedes que son embriólogos, recordando, habíamos mencionado que el mesodermo paraxial, que está a los costados del tubo neural y la notocorda más abajito, ¿se acuerdan? Eso va a formar la columna vertebral. A ver si ustedes, que son anatomistas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las partes de la vértebra? El cuerpo de la vértebra. Ese, por ejemplo, está formado por el mesodermo paraxial, que hemos dicho, el cuerpo de la vértebra, y la notocorda está en el centro, que eso luego se va a formar, esa notocorda, el núcleo pulposo, que luego va a formar el disco intervertebral. Ahora, ¿qué más tiene aparte del cuerpo vertebral? ¿Qué es lo que forma el agujero vertebral? Orihuelas, ¿cuáles son? Deje de molestar a su compañera. Afuera del aula la molesta todo lo que quiera. Entonces, todo eso, por eso, todo eso se está desarrollando de aquí del costado y está envolviendo a este sistema nervioso. Si hay una parte que no se logra desarrollar o fusionar, o sea, porque las láminas y el pedículo se forman para formar el agujero vertebral y al final va a terminar desarrollando la apófisis espinosa, ¿no es cierto? Entonces, si hay una parte que no se logra desarrollar de esos pedículos o láminas, entonces va a quedar un espacio abierto. Eso es lo que se denomina como espina bífida. Ahora, esta espina bífida puede ser abierta o cerrada. Abierta significa de que se puede notar justamente el desarrollo de esas o el no desarrollo de esas estructuras que estamos mencionando. Cerrada es cuando está la parte de la piel, pero por dentro no tiene una parte ósea. ¿Llevan ahí su fan? ¿Si no le manda foto? ¿No? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de una espina bífida cerrada? O sea, el paciente a ese nivel, aquí a nivel de la columna, donde termina, vamos a ver que la coloración, o sea, hay un cambio de coloración en la piel, es más oscuro justo esa zona y tiene pelitos. Así nos vamos a dar cuenta de una espina bífida cerrada. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Depende de qué tan comprometida está o cómo está formado, porque algunas veces es simplemente meninge lo que sale y la parte del sistema nervioso, o sea, la parte de la columna, de la médula espinal, que está adentro. Entonces eso se puede cortar y volver a suturar nuevamente, porque es solamente meninge. Pero cuando está comprometida la espina, perdón,
con la médula espinal, entonces no se puede hacer nada. Cualquier golpe o cualquier puede dañar, pero sí puede desarrollarse de manera normal.